cancha del Club de Pádel Fuenlabrada presenta charlas con antes de nada presentaros para nuestros lectores. Yo soy Sergio Manzano, concejal de Ganar Fuenlabrada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Yo soy Pedro Manuel Vigil y bueno, en principio me presento, hay que ver y hay que ratificarlo, pero el próximo candidato en las elecciones municipales previa a la ratificación del día 5 de Ganar Fuenlabrada. Quería saber los motivos por los que os dedicáis a la política. ¿Cuál fue el detonante que os indujo a tomar esta decisión? Bueno, a ver, yo creo que probablemente para dedicarme a la política fuese determinante dos cuestiones. En primer lugar, el no a la guerra, de su época de Irak y todo eso, que es lo que me hizo acercarme, empezar a ser más militante, activista y demás. Y después de todo eso, pues lo que es todo el 15M y demás, que me hizo, al cabo del tiempo y demás, hubo compañeros y compañeras que decidimos dar un paso adelante a raíz de ahí. Yo es más complejo porque yo empecé a los 15 años, ya llevé un poquillo. Y fijaros que hay una anécdota que yo en ocasiones se lo decía a mi padre, ¿no? Mi padre tiene un hermano mayor que se llamaba Pedro, de alguna forma yo procedo de Asturias. Pedro era el secretario general de las Juventudes Socialistas en un municipio cercano a Avilés que se llama Castrillón y bueno, la guerra fue fusilado, ¿no? Entonces, de alguna forma yo en las conversaciones con mi padre, que desgraciadamente ya ha fallecido, muchas veces le comentaba, ¿no? Quizá el responsable de que yo esté en todas estas historias seas tú hasta a la hora de ponerme nombre, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea de fondo es, pues bueno, vas viendo la cantidad de injusticias que hay en nuestro país y a nivel mundial y bueno, tienes dos opciones, implicarte o no implicarte. Hay gente que tomamos la opción de implicarnos y de bueno, trabajar o intentar trabajar por un mundo más justo y solidario. ¿Cómo se relaja y cómo se autoconvence que las ideas de su partido son las mejores? ¿Puede dormir tranquilo? Yo, en mi caso, sí. O sea, yo sí que puede haber alguna decisión con la que no estés todo de acuerdo o se acuerde tener una posición a lo mejor más intermedia entre lo que piensan unas personas o piensan otras, pero aún así creo que siempre hasta ahora hemos sido capaces de llegar a soluciones que a todos nos convencían y que sobre todo que creíamos que era un avance sobre lo que había, que a lo mejor no era lo ideal que tú pensabas y demás, pero sí que suponían avances. Entonces, a lo de dormir tranquilo, la verdad es que sí. Yo lo mismo, ¿no? Fijaros que, bueno, no sé por qué, pero vuelvo a citar a mi padre, ¿no? Como veis, me ha marcado mucho, ¿no? Yo cuando empiezo, él me dice una frase que intento que sea siempre la guía rectora, ¿no? Que es, en política, voy a decirla despacio si la quieres copiar, en política como el armiño, antes la muerte que la menor de. Vivimos para mejorar el futuro, para que nuestros hijos no sufran las complicaciones que hay en la actualidad. ¿Qué cambiaría de la sociedad actual para que el día de mañana nuestros hijos no se tengan que preocupar de esos problemas? De esos problemas que para nosotros son un escollo en el presente. Solo una cosa. Ya, pero bueno. No, si tienes que cambiar algo sería la mentalidad de que quitaría el beneficio del económico esté por encima de las personas. Creo que esa es la principal cosa que cambiaría, sería que fuésemos capaces de cambiar esa mentalidad y que pensásemos primero en las personas y luego en que el beneficio para nosotros fuese lo mejor, ¿no? Fíjate, esa es una de las cosas y yo hay otra segunda, ¿no? O sea, de alguna forma lo resumiría en una frase. Si tú no haces política, te la Nos hacen. vamos haciendo mayores.
¿En política se puede cambiar de ideas como se cambia de gustos? ¿Cuál cree que son los motivos por los que se cambia de ideas políticas? Vale, yo creo que, de hecho yo afirmo que se puede cambiar de ideas políticas. Mis ideas no son ni mucho menos parecidas a las que tenía cuando tenía 16 o 17 años. Pero creo que no es el mismo motivo por el que cambias un gusto o algo de eso. Creo que los gustos al final tienen mucho que ver con lo irracional y demás. Y creo que la política, las ideas políticas sí que deberían tener mucho más que ver con lo racional y con lo que tú piensas y crees después de analizar el mundo en el que vives, que es lo mejor para esa... No, por lo menos yo entiendo, intento hacerlo así. Lo que pasa es que, bueno, que luego hay sentimientos que afectan también a la percepción que uno tiene y demás, pero creo que sí que se puede cambiar. Creo que no tan rápidamente como a lo mejor de gusto. O sea, creo que uno no... A lo mejor pruebas un plato de comida y te encanta de repente, pero no creo que alguien pase de repente de estar convencido de unas ideas políticas y que es su mejor idea, que de repente le gusten las contrarias o las distintas. Pero sí que creo que se puede cambiar. Lo que pasa es que creo que viene mucho más determinado por cuestiones racionales que los gustos, que creo que tienen mucho más de irracional. Al final, que te guste un color u otro, creo que es mucho más irracional que el pensar que hay que hacer esto u otro en política. Yo voy a hablar en términos individuales, creo que en los colectivos cada cual, ¿no? Yo siempre he vivido los partidos como una herramienta. Entonces, pues hay cuestiones, ahora mismo se están viendo, de gente que se pasa de un partido a otro porque no sé qué partido no tiene puesto, entonces entra otro y va de cabeza de lista. Yo, allá cada cual, ¿no? Y por eso digo que hablo en términos personales. Para mí los partidos son una herramienta para llevar a cabo proyectos, y en tanto en cuanto esa herramienta es válida, pues entre comillas la utilizamos en el buen sentido de la palabra para conseguir los objetivos que cada cual tengamos. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que concierne a Fuenlabrada y concretamente a nuestro club, el Padel, y al deporte nuestro. Vamos a ver. La ciudad de Fuenlabrada este año ha sido designada Ciudad Europea del Deporte. Es un orgullo para los ciudadanos de Fuenlabrada ser un referente para el resto de las localidades de la Comunidad de Madrid. Pero vemos que la repercusión no es la esperada. Sí. ¿Qué beneficios reporta a nuestra localidad esta designación? ¿Cree que se podría potenciar de alguna otra manera este momento dulce que vive Fuenlabrada? En cuanto a las instalaciones deportivas, ¿cree que están a la altura de los eventos programados? A ver, nosotros, creo que, y eso ahí por decirle más, nosotros en su momento, cuando en el Pleno se llevó la propuesta de la Ciudad Europea del Deporte, nosotros nos abstuvimos, no votamos en contra porque no veíamos, o sea, no creíamos que fuese nada negativo, pero tampoco la votamos a favor precisamente por lo referente a la última pregunta. Creíamos que aquí en Fuenlabrada hace mucho por hacer todavía con todo el tema del deporte. ¿Por qué? Pues porque se nos merece el llamado Museo del Deporte, que ha sido temporal. Pues no he tenido la oportunidad de ir a verlo. A mí me parece, creo que como muchos ciudadanos. A mí me parece que ha sido más la búsqueda de un titular que la búsqueda de algo provechoso para la ciudad. O sea, creo que se ha anunciado como si fuese a ser aquí el evento del año, poco menos, y sin embargo lo que ha sido pues, una actividad como hay tantas en Fuenlabrada, puntual de unos días, tampoco... Estaba bien, ¿eh? O sea, quiero decir, interesante y era así. Bien, ahora. A ver, yo, por empezar, ¿no? Go Fuenlabrada. 1. Hay 20 ciudades europeas del deporte. En España hay 4. Igualada, Soria, Granada y Fuenlabrada. O sea, es la parte en la que hablábamos antes de se cuenta lo que se quiere contar. Entonces, yo estoy empezando a acuñar una historia que, bueno, no sé si me genera problemas, pero me trae al pairo, que es jugadores de parchís. Cuentan una y comen 20. Entonces, Ciudad Europea del Deporte. Y gastamos 2 millones, creo recordar, en los presupuestos en el mantenimiento de equipaciones deportivas. Como los pudiste haber gastado en el 2018, en el 2017, en el 2016, en el 15 y en el 20. No sé si se está entendiendo. Y seguramente si los hubieras seguido gastando paulatinamente, no hubieras tenido un deterioro. ¿Qué ocurre? Que es todo un plano de marketing. Obviamente no es fácil estar en contra de Go Fuenlabrada, ¿no? Apela
de alguna forma los instintos más, oye, yo como buen Fuenlabrada, claro, entonces, no, y per se no estamos en contra. Lo que pasa es que se está vendiendo una cosa que no es. Fuenlabrada, fin de... o salida de la última etapa de la Vuelta a España. Claro, como lo puedes hacer en 2015, en 2014 y en 2048. Cuestión de poner el Hablas dinero con suficiente. Unipublic, sueltas la pasta y si no estás en competición, la tienes. ¿Qué ocurre? Que es esa, de alguna forma, juegos florales. Queremos titulares y van a tener titulares. Hoy empieza a salir todo el tema de la reforma del casco. La hostia inverso. Pero claro, la haces el 1 de abril a mes y medio, 2 meses, me da igual, redondear, de las elecciones, cuando sabes que no se va a empezar absolutamente nada. Bueno, pues sí, en términos de marketing, potente. Luego veremos la realidad. Pero lo que digo es, Go Fuenlabrada, objetivamente, ¿implica algo para este municipio? Pues bueno, sí, la foto, porque al final lo fundamental son las políticas que tú tengas de cómo trabajamos las escuelas deportivas, por qué se han privatizado, por ejemplo, ¿entendéis? ¿Por qué el club de baloncesto femenino ya no pertenece al club, al Montaquín Fuenlabrada? Quiero decir, hay toda una serie de políticas que son las que te permiten de verdad apostar por el deporte, ¿no? O hacer, pues bueno, fogueo y titulares. Son muy buenos haciendo titulares, ¿eh? No lo vamos a discutir. En cuanto al pádel, seguimos demandando instalaciones para la ciudad de Fuenlabrada. La evolución de este deporte termina con el gran número de aficionados que existe en la actualidad sin disponer de pista, debido a que la demanda es mayor que las instalaciones disponibles. La evolución del pádel lleva a que la práctica sean recintos cerrados o pistas exteriores adaptadas con carpas o sistemas de apertura y cierre para poder utilizarla los días de lluvia y de inclemencias meteorológicas. La falta de pistas cubiertas en nuestra localidad hace que estemos en la cola en cuanto a instalaciones para la práctica del pádel. No olvidemos que en la actualidad el pádel es el segundo deporte más practicado en España. ¿Qué piensa sobre este tema? ¿Su partido le dará una solución a esta demanda? ¿Podremos tener en Fuenlabrada por fin la ciudad de la raqueta? ¿Se permitirá la conversión en pistas cubiertas de las instalaciones existentes sin trabas burocráticas? Sí, es cierto, en el programa de 2015, el programa municipal, sí que es cierto que no contemplamos la práctica del pádel en el tema de las naves y demás, pero sí creíamos ya que había que apostar porque muchas de las naves vacías, mucho de lo que había en la ciudad, se reconvertía en otra cosa. Nosotros en ese momento hablábamos de espacios culturales, pero sí es cierto que a lo mejor en ese momento no hicimos el diagnóstico adecuado y sí que uno de los usos alternativos que podrían tener sería el uso para pistas cubiertas de pádel y demás, que por ejemplo creo que en Humanes sí que lo hay, Humanes y Moraleja en medio. Aquí el problema que tenemos es que en el hay. momento que hay alguna inclemencia tenemos que salirnos fuera de Fuenlabrada, aquí no se puede jugar. Bueno, entonces yo creo que sí que sería una alternativa y más cuando en los polígonos industriales sí que hay bastantes naves vacías, creo que se le tiene que dar otra vía también para que creo que entren a formar parte también de lo que es la ciudad, que al final no puede ser que el choque entre ciudad y polígono industrial sea como tan... Y con tan una grande. perspectiva de achatarramiento de muchos polígonos industriales, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Sergio, nosotros en 2015 no contemplamos un uso genérico, ¿no? Es decir, todo eso hay que darle un uso. También, quiero decir, y yo en términos de honestidad, no solamente el pádel, entiendo lógicamente, pero si hay toda una serie de instalaciones que con unas rehabilitaciones, unas reformas, se pueden tener otro tipo de uso, de tipo deportivo, de tipo cultural, ocio, etcétera, etcétera, y nos parece que hay que apostar por todo eso, ¿no? Otro tema, la sensación que tengo al día de hoy, es que el uso sea industrial y seguramente haya que hacer algún cambio en el plan general de ordenación urbanística del municipio, ¿no? En el club estamos muy sensibilizados en todos los aspectos de la sociedad. Tenemos entre nuestros objetivos hacer un torneo solidario como mínimo al año. Otro de nuestros objetivos es integrar a las personas con necesidades de inclusión social. El pádel inclusivo es un deporte que en la ciudad de Fuenlabrada no se practica por la falta de instalaciones, lo que obliga a las personas interesadas a desplazarse a otras localidades donde sí puede hacerlo. ¿Cómo se podría conseguir que las personas con alguna discapacidad puedan practicar este deporte en Fuenlabrada?
¿Existe en la Concejalía de Deportes algún departamento para conseguir que el deporte adaptado tenga las instalaciones y las mismas oportunidades que las personas que practican otros deportes? Excluimos el pádel, ya que os aseguro que al día de hoy no existen las instalaciones adecuadas. Empezando por el final, no existe en la Concejalía de No. Deportes ninguna persona encargada de eso. De hecho, recientemente, y también creo que en parte gracias a nuestra existencia y de un otro grupo y demás, se ha empezado a plantear que por el centro de Fuenlabrada una persona con movilidad reducida no podía moverse literalmente. O sea, la cantidad de barreras arquitectónicas, de calles que no cabe una silla y cosas así eran eso. Entonces, si no se lo han planteado a la hora de vivir en la ciudad, como para planteárselo encima que en el deporte eso pudiera ser necesario. Y nosotros ahí sí que creemos que una ciudad en pleno siglo XXI, cualquier instalación que se haga, que se rehabilite, que se reacondicione o que se cambie su uso, debe estar preparada para que las personas con discapacidad, ya sea motórica o sea de otro tipo, puedan utilizarla. Y ese sí que es un compromiso firme por nuestra parte, y además creemos que para que practiquen también el deporte también se debería, tanto en las escuelas municipales como eso, contratar también personal adecuado para que pueda pueda impartir ese deporte y para que también esté sensibilizado con ese tipo de diversidades y demás, para que pueda ser inclusivo, porque si al final luego el profesor o la persona que lo vaya a impartir no conoce, no sabe cómo tratar con esa persona, cómo llevar a cabo la actividad, pues es complicado. Pero sobre todo las actividades, o sea, las instalaciones estén adecuadas. Creo que es una necesidad urgente en la ciudad, en temas deportivos, pero en todos los temas sí que creo que es el compromiso de intentar llevarlo a cabo lo antes posible, porque si no estamos excluyendo a una parte de la sociedad que directamente no puede practicar, no puede hacer vida normal en ese municipio. Yo lo que sí que podemos garantizar es que sí que es una realidad que el pádel tiene una carencia de infraestructuras y una carencia de pistas, y que vamos a trabajar porque a ser posible en todos los barrios haya un aumento de pistas de pádel disponibles y que haya también pistas de pádel cubiertas para poder realizarlo. Ahora, él es más el candidato que yo, pero creo que lo que no estamos en disposición de poder decir es de repente la cueva la vamos a transformar en el centro de la raqueta, o todos los colegios públicos van a estar para pistas de pádel. O sea, nosotros sí que vamos a trabajar porque haya un aumento de las pistas de pádel en esta ciudad, y además, os digo, trabajaremos para que lo haya en todos los barrios, precisamente para que... la pregunta de Miguel. En vuestro programa, aunque no esté todavía elaborado, ¿vais a meter alguna cuestión específica sobre el deporte? Sobre el deporte, sí. O sea, que podamos hay varias, destacar. O sea, hay varias cuestiones. ¿Qué podríamos poner como titular? Ganar Fuenlabrada asegura que en el programa van a hacer tal cosa sobre el deporte en Fuenlabrada. Pues, vale, creo que hay... Pedro, creo que hay dos cuestiones. Primero, aumentar las instalaciones de uso público, no solamente de uso de escuelas y demás, sino de uso público y abierto en los barrios, de la mayor cantidad de deportes que vamos. Y segundo, el devolver a la gestión pública las escuelas deportivas del ayuntamiento. Creo que son dos medidas que sí que tenemos claro que vamos a llevar y que sí que podemos... No, y de alguna forma también, ligado a eso, por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros planteábamos muchas veces, fijaros, ¿no? Tú tienes colegios públicos que tienen ya instalaciones, sean de pádel o de cualquier otro deporte. No quiero ahora ser populista cutre porque no toca. Y acaba el horario escolar y se infrautiliza. No se utiliza. Entonces, ¿cómo también a la par nosotros vamos utilizando infraestructuras que ya están montando para el uso y disfrute no necesariamente de los alumnos del cole, sino de su entorno barrial más cercano? Y a lo mejor en el momento en que pones en funcionamiento pistas de dos colegios por amigos, vamos todos a ganar. Tu club Padel Fuenlabrada contigo está. Vive la vida y en tu club hallarás
diversión, amigos. Sí.